Buenas noches, mi nombre es Laura Margarita Argote Bermúdez. Desde el doctorado de Ciencias de la Educación, mi título tentativo del texto es Aportes de las estrategias de autorregulación del aprendizaje a los procesos de evaluación formativa desde la perspectiva de los docentes y estudiantes de media del Colegio Gloria Valencia de Castaños de la ciudad de Bogotá. Mis categorías principales, como se van a dar cuenta, son evaluación y autorregulación del aprendizaje. Evaluación desde la evaluación formativa y la autorregulación del aprendizaje desde sus estrategias. La teoría educativa en la cual me basaré es justamente una teoría llamada teoría del aprendizaje autorregulado, desarrollada principalmente por Barry Zimmerman y Dale Schunk, donde se centraban en que los estudiantes fueran básicamente agentes activos dentro de su proceso de aprendizaje. Históricamente se ha notado que los estudiantes simplemente son pasivos dentro de ese proceso y más aún desde la evaluación de los mismos. Entonces ellos procuran que ellos sean capaces de dirigir su propio proceso desde sus comportamientos, el análisis, la planificación, la ejecución y el análisis o reflexión de lo que van haciendo para que la tarea o el desarrollo de la tarea sea óptima. Me parece importante reconocer acá que ellos promueven la reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y aprendizaje. Y esto los lleva inmediatamente o directamente a lo que es la metacognición, que es supremamente importante al lado de la abolición, de la motivación y demás dentro de estos procesos pedagógicos, dentro de cualquier proceso pedagógico, de hecho. En el análisis conceptual, hay algunos autores que me permiten a mí darle una base teórica a la investigación, porque digamos que dentro de la evaluación se hace un recorrido teórico, conceptual de este término, donde pasamos, como Carrión lo explica, desde una simple emisión de juicios acerca de los procesos de los estudiantes. Posteriormente, Pila explica que termina siendo una operación sistematizada que busca básicamente que el proceso del estudiante mejore, y para eso pues recurre a un proceso de observación que debemos hacer como docentes para que sea pues muy objetivo esa evaluación. Núñez y Quiñones, ellos afirman que dentro de la tipología de evaluación, pues ya un poquito más acá, deberíamos incluir lo que es la evaluación formativa. Ellos hablan de tres tipos de evaluación, que es la evaluación diagnóstica, básicamente que es previsualizar cómo está el estudiante antes de iniciar el proceso. La sumativa, que es la que históricamente ha mandado la parada dentro de los procesos pedagógicos, y lo que hoy en día llamamos evaluación formativa, que acerca un poquito más al estudiante a él ser parte activa de su proceso de aprendizaje. Cerramos con que la evaluación hoy en día se toma como conocer al estudiante de una manera mucho más integral. Él debe ser partícipe de lo que se hace en el aula. Y es ahí justamente donde entra una segunda categoría, que es la autorregulación del aprendizaje, que es de qué manera puedo yo como docente darle paso a que el estudiante haga parte de este proceso. Es importante que nosotros dejemos claro que dentro del enfoque de la autorregulación del aprendizaje debemos seguir algunas estrategias que me permitan a mí orientar al estudiante hacia que él sea capaz de autorregularse. Zimmerman dice que hay tres, que es la planeación, ejecución y reflexión de los procesos, y lo vuelve cíclico justamente porque cuando yo llego a reflexionar, yo como docente lo hago, y si permito que el estudiante lo haga, lo he orientado muy bien para que el estudiante reflexione, pues va a ser mucho más sencillo reconocer los sí y los no, y con base en eso volver a planificar de una manera mucho más objetiva dentro de este proceso. Ahora bien, dentro del análisis referencial se toma, creo que lo más importante es reconocer las conclusiones a las que llegan algunos estudios desde el ámbito internacional, nacional y local. En el caso de la evaluación, pues Calderón y Medina dicen que los estudiantes tienden a evaluar a los docentes de manera positiva, lo que hace necesaria una evaluación mucho más objetiva. Es decir, unas evaluaciones que fueran, digamos,
ceñidas un poquito a la realidad, y eso solo va a ocurrir si el estudiante se hace partícipe de su proceso, si él lo conoce. Arias, por su parte, se enfoca en las diferencias entre evaluación de personas y evaluación de procesos. Dice que son cosas totalmente distintas. Evaluar el proceso me permite a mí reconocer qué estrategia sirve y cuál no, y así sucesivamente. ¿Listo? Castro, Paipa, Rodríguez y Rojas, ellos ya van, digamos, más hacia las estrategias que me permiten a mí evaluar de manera formativa al estudiante, es decir, mirar, observar integralmente el proceso del mismo. Mientras que el paso de la autorregulación del aprendizaje, Hernández reconoce que los estudiantes, como digamos que la principal conclusión a la que él llegó es que eran capaces de valorar sus propios textos y los de sus compañeros. El estudio de él fue desde la parte de lengua castellana, entonces digamos de qué manera ellos podían valorar cómo iban resolviendo pues todas el proceso, las tareas que se le asignaban. Ahora bien, yo creo que es importante como una principal conclusión reconocer que hoy en día es supremamente relevante para el aspecto pedagógico que nosotros le demos como importancia a la palabra del estudiante, a esa reflexión que él es capaz de hacer, y con base en eso yo creo que vamos a obtener una evaluación mucho más objetiva, más apegada a la realidad, y nos va a permitir crecer a nosotros como docentes. Muchísimas gracias y espero sus aportes.